Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días tengan. Mi nombre es Adriana Ibe Damián Robles y soy residente de primer año de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, adscrita al Hospital General Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional Arrasa. El día de hoy vamos a abordar el tema de enfermedad isquémica cerebrovascular. El temario a abordar el día de hoy es la fisiopatología de la isquemia cerebral, los subtipos de enfermedad vascular cerebral, la tomografía computada en enfermedad isquémica con sus fases e indicaciones y la resonancia magnética, que engloba resonancia magnética morfológica, secuencia FLAIR, difusión, hiperfusión e isquemia en pediatría. Para comenzar, vamos a puntualizar algunas definiciones básicas que resultan necesarias, como es en este caso el concepto de enfermedad cerebrovascular, que se refiere a todo trastorno en el cual un área del encéfalo se afecta de forma transitoria o permanente por una isquemia o hemorragia, estando uno o más vasos sanguíneos cerebrales afectados por un proceso patológico. El término ictus representa de forma genérica un grupo de trastornos que incluyen el infarto cerebral, la hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoidea. Ictus es un término latino que, al igual que su correspondiente anglosajón stroke, significa golpe, y ambos describen perfectamente el carácter brusco y súbito del proceso. El evento vascular cerebral engloba dos grupos. El primero de ellos es el evento vascular cerebral isquémico, que se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total o parcial. Este, en general, representa el grupo con mayor porcentaje, el cual es del 85%. Tenemos también el evento vascular cerebral hemorrágico. Este se basa en la presencia de sangre, ya sea en el parénquima o en el interior de los ventrículos cerebrales o en el espacio subaracnoideo y constituye el 15% de los casos. El evento vascular cerebral isquémico engloba todas aquellas afecciones clínicas caracterizadas por un déficit neurológico de inicio súbito, secundario a la oclusión total o parcial de una arteria cerebral. Este a su vez se va a dividir en evento vascular cerebral isquémico y ataque isquémico transitorio. La isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total, isquemia global o parcial, isquemia focal. Utilizaremos el término de isquemia cerebral global cuando la disminución del flujo sanguíneo cerebral se produce en todo el encéfalo de manera simultánea, debido a una hipotensión arterial marcada. Afecta los hemisferios cerebrales de forma difusa, asociado o no a una lesión del tronco del encéfalo y o cerebelo. Sus causas más frecuentes son el paro cardíaco y la cirugía con circulación extracorpórea, pero cualquier cuadro de shock prolongado, independientemente de su etiología, lo puede producir. Las consecuencias clínicas abarcan desde un déficit cognitivo leve hasta el estado vegetativo permanente por necrosis neocortical e incluso, si la duración es elevada, muerte cerebral por afectación troncoencefálica. Según la duración del proceso isquémico focal, este puede ser un ataque isquémico transitorio o un infarto cerebral en función de que el déficit isquémico revierta o no antes de 24 horas. Tenemos entonces el evento vascular cerebral isquémico, definido como un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de síntomas y o signos correspondientes a una afección neurológica focal, debido al no aporte sanguíneo y que persiste por más de 24 horas sin otra causa aparente distinta del origen vascular. Y como ataque isquémico transitorio, aquel breve episodio de disfunción neurológica causado por isquemia focal cerebral o retiniana con síntomas clínicos que típicamente duran menos de una hora y sin evidencia de infarto agudo. Infarto cerebral. Es la necrosis tisular producida como resultado de un aporte sanguíneo regional insuficiente al cerebro, y él va a englobar el cese del flujo sanguíneo y la ausencia de la actividad enzimática. El EBC es la segunda causa de muerte en todo el mundo y la primera causa neurológica de discapacidad. El EBC isquémico representa del 80 al 85% de todos los eventos cerebrovasculares. Ocurre por lo general en personas mayores a 65 años y 60% de los individuos afectados son del género masculino. Sujetos de raza afroamericana son quienes presentan los cuadros clínicos más severos.
En México, la bibliografía disponible describe que el evento vascular cerebrovascular isquémico es la forma más frecuente de enfermedad vascular cerebral en nuestro país y causa entre el 50 y el 70% de todos los casos, seguidos de la hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaracnoidea, el ataque isquémico transitorio. Ocupa aquí en México el sexto lugar de mortalidad y la mortalidad por este padecimiento es de 28.3 por cada 100.000 habitantes. Factores de riesgo. La hipertensión arterial es el factor más importante porque se ha observado en la mayoría de los pacientes con EBC isquémico y en sujetos con hemorragia intracraneal. Otros factores de riesgo son el tabaquismo activo, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes mellitus, el alcoholismo, el estrés psicosocial y la depresión. El antecedente de más importancia en nuestra población mexicana es la hipertensión arterial, seguido de la diabetes mellitus. Podemos clasificar los factores de riesgo en tres tipos, no modificables como la edad, el sexo, la raza y la herencia. Se ha visto que en personas mayores de 65 años de edad el riesgo de EBC aumenta. Factores de riesgo modificables: hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, obesidad, dislipidemia, síndrome metabólico, arritmias cardíacas, enfermedad coronaria, anticonceptivos orales y drogas psicoactivas. Factores de riesgo nuevos como ateromatosis del arco aórtico, aneurisma del septo interauricular, foramen oval permeable, bandas auriculares, flujo lento en cavidades cardíacas y migrañas. Para poder hablar de EBC debemos tener presente la vascularidad y los territorios arteriales. Vamos a tener un breve recordatorio. En esta imagen podemos observar la circulación cerebral anterior, constituida por la arteria carótida interna, arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. La circulación cerebral posterior, constituida por arterias vertebrales, arteria basilar y arteria cerebral posterior. Y los vasos penetrantes de pequeño calibre o vasos profundos, en los cuales se generan los infartos lacunares. Fisiopatología de la isquemia cerebral. La isquemia cerebral es un fenómeno complejo y dinámico. Si bien la isquemia tiene lugar de manera abrupta, las alteraciones moleculares que se producen en las células ocurren de una manera secuencial a lo largo de un tiempo que depende de la gravedad de la isquemia, de que ésta sea permanente o transitoria. La isquemia cerebral focal resulta de la interrupción del flujo sanguíneo regional a causa de la oclusión de una determinada arteria por mecanismos tromboembólicos o bien hemodinámicos. Independientemente de la etiología, la isquemia cerebral focal da lugar al ataque cerebrovascular, al ataque isquémico transitorio o al infarto cerebral. Teniendo en cuenta que el tejido cerebral es dependiente del aporte adecuado de oxígeno y glucosa para su funcionamiento normal, el cese del mismo ocasionará diversas alteraciones funcionales que conducirán finalmente a la muerte celular. Las manifestaciones clínicas dependerán de la arteria cerebral afectada y de la extensión del tejido lesionado. En los primeros estadios de la isquemia, el déficit de oxígeno desvía el metabolismo de la glucosa por la vía anaerobia, ocasionando el aumento de ácido láctico y acidosis. La acidosis inhibe la fosforilación oxidativa, contribuyendo a la depleción energética, favorece la edematización celular y aumenta la concentración de calcio libre intracelular al liberarlo de su unión a proteínas. Contribuye a la lesión endotelial y a la alteración secundaria de la microcirculación y libera hierro iónico de su unión a proteínas en depósitos intracelulares, lo que facilita la formación de radicales libres. Los radicales libres son muy tóxicos para componentes celulares y específicamente para la membrana, causando su destrucción. También desde etapas muy precoces, el fallo de membrana ocasionado por la depleción energética da lugar a la despolarización de las células afectadas. Esta despolarización se transmite en el área de isquemia de tal manera que parte de la energía residual va siendo consumida en la repolarización, lo cual agrava el déficit energético. La despolarización ocasiona la entrada masiva de calcio al interior del citoplasma a través de canales dependientes de voltaje. Además, la despolarización induce la liberación desde terminales presinápticas de aminoácidos excitadores como glutamato, que abren canales de calcio dependientes de receptor en la neurona postsináptica y activan receptores metabotropos que facilitan la liberación de calcio de depósitos intracelulares, incrementando la concentración de calcio libre intracelular.
El calcio activa diversas enzimas líticas que destruyen componentes celulares, facilita la síntesis de óxido nítrico y la formación de radicales libres derivados de óxido nítrico y desacopla la fosforilación oxidativa, comprometiendo aún más la disponibilidad energética. Por otra parte, el calcio activa diversos factores de transcripción que favorecen a la activación de la cascada de apoptosis o bien la inhiben dependiendo de su concentración intracelular. Los leucocitos segregan posteriormente más citocinas y moléculas de adhesión para perpetuar el proceso. La respuesta inflamatoria juega un papel importante en la alteración del flujo de la microcirculación y en la destrucción tisular. Tenemos entonces tres mecanismos de isquemia cerebral fundamentales. 1. La disminución difusa del flujo sanguíneo cerebral causada por un proceso isquémico. 2. La trombosis de una arteria que alimenta una región del cerebro. Y 3. La oclusión embólica de alguna arteria. Perfusión cerebral. La isquemia cerebral focal se traduce en el territorio irrigado por la arteria afectada, en distintos grados de reducción de flujo sanguíneo cerebral, que dependen de factores hemodinámicos, fundamentalmente de la existencia de circulación colateral eficaz y del mantenimiento de una adecuada presión arterial, ya que en el tejido isquémico, debido a la lesión de las células endoteliales y de las células musculares lisas de la pared, se pierden los mecanismos normales de regulación de la circulación cerebral y la presión de perfusión se hace dependiente de la presión arterial. Teniendo en cuenta que existen unos umbrales de flujo a partir de los cuales se van perdiendo las funciones celulares, podemos entender que existen áreas de tejido sometidas a mayor grado de isquemia, como aquellas que dependen estrictamente de la arteria afectada, con ausencia total o casi total del flujo sanguíneo cerebral, así como zonas más susceptibles que sufrirán de manera prácticamente inmediata la muerte de todas las estirpes celulares. Esta zona se denomina cor del infarto y en ella, debido a la carencia de oxígeno y glucosa y a la consiguiente depleción energética, se produce la pérdida de función de membrana y de homeostasis iónica que conduce a la muerte celular. Alrededor de esta zona de infarto y dependiendo de los factores hemodinámicos mencionados, puede existir flujo sanguíneo residual suficiente para mantener la viabilidad celular, aunque no su funcionamiento normal, durante un tiempo determinado que dependerá de la magnitud de dicha perfusión residual. Esta zona transitoriamente viable, denominada área de penumbra isquémica, es susceptible de recuperación si la hipoperfusión y las alteraciones que están presentes se corrigen y por lo tanto es la diana de las medidas terapéuticas dirigidas a reducir la lesión y las secuelas tras la isquemia cerebral focal. Tenemos entonces el flujo sanguíneo cerebral normal, el cual va de 40 a 50 mililitros por 100 gramos de tejido cerebral minuto. La zona oligoémica, en la cual el flujo sanguíneo cerebral es mayor a 22 mililitros por cada 100 gramos minuto. La zona de penumbra isquémica, en la cual el flujo sanguíneo cerebral es menor a 22 mililitros por cada 100 gramos minutos. Y la apoptosis, en la cual el flujo sanguíneo cerebral es menor a 10 mililitros por cada 100 gramos minuto. Perfusión. Las técnicas de perfusión por resonancia magnética permiten la valoración de la microvasculatura cerebral mediante los cambios de señal debidos al paso intravascular de un trazador. La técnica más empleada se basa en la susceptibilidad magnética del gadolíneo en secuencias de T2, que es el más utilizado, y la perfusión dinámica enfatizada en T1. Los parámetros más comúnmente valorados son el volumen sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. Parámetros a evaluar. Volumen sanguíneo cerebral. Es el volumen total de sangre que contiene una determinada zona del cerebro y se mide en mililitros por 100 gramos. Flujo sanguíneo cerebral. Es el volumen de sangre atravesando una determinada zona cerebral por unidad de tiempo y es medido en mililitros por 100 gramos minuto. El tiempo de tránsito medio es el tiempo medio que emplea la sangre desde la entrada arterial hasta la salida venosa y es medido en segundos. Umbrales de flujo sanguíneo cerebral. Penumbra. Se refiere a la supresión funcional sin daño estructural. Es el tejido en estado de riesgo y tiene potencial de recuperación completa. Rodea el área de tejido infartado. Isquemia. La isquemia en curso puede convertir el área de penumbra en tejido necrótico. La circulación cerebral cuenta con mecanismos de respuesta, los cuales son vasorreactividad y autorregulación.
Vamos a definir la vasorreactividad como la capacidad de los vasos para reaccionar a estímulos por vasodilatación o vasoconstricción, y la autorregulación como su capacidad para mantener constante la presión de perfusión cerebral dentro del rango de la presión arterial sistémica. Estos mecanismos se pierden hasta que el flujo sanguíneo cerebral disminuye al 30% de lo normal. Parámetros. Penumbra. El tiempo de tránsito medio va a estar aumentado, es decir, tardará en perfundir. El flujo sanguíneo cerebral estará normal o disminuido y puede estar en un 60%, lo que significa que hay viabilidad. El volumen sanguíneo cerebral estará aumentado por vasodilatación compensadora. En isquemia, el tiempo de tránsito medio va a estar aumentado y no hay cambios en la perfusión. El flujo sanguíneo cerebral estará disminuido, no existe flujo, y el volumen sanguíneo circulante estará disminuido por ausencia de vasodilatación compensadora. La siguiente imagen de la diapositiva hace referencia a un masculino de 56 años. Son imágenes de perfusión cerebral representadas en mapas de color o paramétricos de un evento vascular cerebral isquémico hiperagudo de la arteria cerebral media izquierda, con área de penumbra. El inciso A corresponde a un mapa de flujo sanguíneo cerebral, el inciso B a un mapa de volumen sanguíneo cerebral y el inciso C a un mapa de tiempo de tránsito medio. Se hace referencia al mismatch o discordancia entre el mapa del flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral con un tiempo de tránsito medio elevado, que es sugerente de una zona de penumbra en un paciente con un EBC isquémico hiperagudo de territorio de la arteria cerebral media izquierda. Por lo tanto, una zona de discordancia entre el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral es igual a penumbra. El óvalo indica un área de volumen sanguíneo cerebral disminuido. La utilidad es que es un tejido potencialmente viable si se realiza la terapéutica adecuada o trombolisis. Difusión y perfusión. La siguiente diapositiva muestra tres imágenes. En el inciso A observamos una imagen de difusión B de 1000 en la cual se identifica una zona de hiperintensidad en la imagen ponderada en difusión que corresponde a un área de disminución de los valores de los coeficientes aparentes de difusión. En el inciso B es una imagen ADC localizada en la corona radiada izquierda y que representa teóricamente la zona de edema citotóxico y de infarto irreversible. En el inciso C podemos observar una imagen de perfusión en el tiempo de tránsito medio. En el mapa paramétrico de color se identifica una región de hipoperfusión con aumento del tiempo de tránsito medio en el hemisferio izquierdo, que supera el área de restricción de la difusión, lo que habla de un tejido potencialmente rescatable. En la siguiente imagen podemos observar que al descender el flujo sanguíneo cerebral, el paciente comienza a tener síntomas que nos indican lesión celular. Si la lesión continúa, el paciente puede llegar a presentar muerte celular, donde ya el daño es irreversible. Imagen potenciada en difusión e imagen en perfusión. Patrones. En general, si el patrón de la imagen de perfusión es igual que en la imagen potenciada en difusión, el infarto será irreversible. En cambio, si la perfusión demuestra mayor extensión que lo que se observa en la imagen potenciada en difusión, ese tejido discordante será rescatable. Área de penumbra. En la siguiente diapositiva podemos observar imágenes de difusión B de 1000 y ADC. En la parte inferior del lado izquierdo, en color amarillo, podemos observar el tejido realmente infartado o no viable. En la imagen de medio, en perfusión, vamos a observar un área más amplia de isquemia. Y en la imagen inferior del lado derecha, de color azul, vamos a observar la discordancia o mismatch, que es el tejido salvable o penumbra isquémica. Subtipos de enfermedad vascular cerebral. Las causas del evento vascular cerebral isquémico o ataque isquémico transitorio pueden dividirse en 5 categorías. Aterosclerosis de grandes arterias, cardioembolismo, oclusión de vasos pequeños, infarto de otra causa determinada, infarto de causa desconocida. Aterosclerosis de grandes vasos. Constituye la principal causa en México de los trastornos cerebrovasculares isquémicos en un porcentaje de un 15 a un 40%.
Se da frecuentemente en la bifurcación de la carótida, en la porción proximal de la carótida interna y el origen de las vertebrales, y es causada, como ya mencioné, principalmente por aterosclerosis o de causa tromboembólica. Síndromes cerebrovasculares isquémicos, circulación anterior. La enfermedad tromboembólica en el territorio de la arteria carótida interna puede producir ataque isquémico transitorio o evento vascular cerebral en la arteria cerebral media o en la arteria cerebral anterior. Los efectos hemodinámicos aparecen cuando hay una reducción mayor del 80% del área o de un 60% en su diámetro. Arteria cerebral anterior. Esta se divide en ramas lenticuloestriadas mediales que irrigan la parte posterior de los ganglios basales, ramas pericallosas que irrigan al cuerpo calloso y ramas hemisféricas que riegan la zona medial de los lóbulos frontal y parietal. Arteria cerebral anterior. Cuando ésta sufre una lesión unilateral de sus ramas, se va a producir una pérdida de la fuerza en la pierna del lado contrario. Las lesiones bilaterales producen incontinencia y pueden llevar a un mutismo acinético. La lesión del cuerpo calloso puede producir síndromes de desconexión hemisférica que incluyen la apraxia ideomotora. Arteria cerebral anterior. En la imagen de la diapositiva podemos observar una tomografía computada de cráneo en fase simple en reconstrucción transversal con ventana para cerebro, donde vemos hipodensidad cortical en el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda, en relación a isquemia de este territorio arterial. Arteria cerebral media. La arteria cerebral media se divide en dos al salir de la fisura silviana. Una rama superior que irriga la corteza lateral del lóbulo frontal, incluyendo el área motora primaria del giro precentral, y una rama inferior que irriga la corteza lateral del lóbulo parietal posterior a la fisura de Rolando, así como los giros temporales superior y medio, incluyendo las radiaciones ópticas que transcurren por el lóbulo temporal. Su afección superior puede generar hemiparesia contralateral que no afecta a la pierna, así como un deterioro sensorial en la misma distribución, pero sin alteración del campo visual. Si ocurre en el lado izquierdo, aparece afasia de Broca. Su afección inferior puede generar hemianopsia homónima contralateral, deterioro de las funciones sensoriales corticales con diferentes grados de hipoestesia, agnosia y negligencia. En la siguiente diapositiva podemos observar una tomografía de cráneo transversal en fase simple con ventana para cerebro, donde se observa hipodensidad en más del 50% del territorio de la arteria cerebral media izquierda, con desplazamiento de la línea media. Arteria basilar. Su obstrucción es fatal, causando infarto de los centros respiratorios y cardíacos del bulbo. La obstrucción de las arterias perforantes de la basilar produce un infarto focal del tronco que se manifiesta como disfunción de los nervios craneales, con ataxia, somnolencia, déficit sensorial o déficit motor cruzado. La arteria basilar. La arteria basilar suele generar lesiones grandes o múltiples en la protuberancia y puede producir un síndrome de pesadilla llamado estado de encarcelamiento o locked-in con cuadriparesia pero con conciencia intacta. En la imagen podemos observar una tomografía computada de cráneo en fase simple transversal con ventana para cerebro, donde vemos hiperdensidad en la región distal de la arteria basilar. Arteria cerebral posterior. Ramas principales de la arteria cerebral posterior son los vasos perforantes del mesencéfalo, tálamo, las arterias coroideas posterior y las ramas corticales de los lóbulos temporal, medial y occipital. En la siguiente diapositiva vamos a ver una tomografía computada de cráneo en fase simple transversal con ventana para cerebro, donde vemos el signo de la arteria cerebral posterior hiperdensa, con una hiperatenuación lineal de la arteria cerebral posterior derecha dentro de las cisternas ambiens, medial a la tienda del cerebelo. Evento vascular cerebral cardioembólico es originado por un émbolo de origen cardíaco en un 15 a un 30% de los casos. Genera múltiples zonas simultáneas afectadas. Es de inicio súbito y sin progresión, más frecuente en pacientes con fibrilación auricular, infarto agudo al miocardio, valvulopatías y cortocircuitos, y frecuentemente tiende a presentar una transformación hemorrágica. Oclusión de pequeño vaso. El infarto lacunar
constituye el 20 al 30% de los casos y va a ser ocasionado por microangiopatía por estrechamiento arteriolar secundario a lipohialinosis. Su diámetro va a ser menor de 15 milímetros. Van a ser zonas irrigadas por arteriolas o ramas perforantes. Los factores asociados van a ser la hipertensión y la diabetes mellitus, y las áreas más afectadas son los núcleos de la base, la sustancia blanca profunda y el tronco encefálico. Isquemia de pequeño vaso. Aquí es muy frecuente el antecedente de hipertensión arterial de larga evolución, que produce lipohialinosis de los vasos. El ataque isquémico transitorio precede al evento vascular cerebral en el 60% de los casos, y en los primeros días puede ser intermitente. En este tipo de isquemia se ha visto la transformación hemorrágica de un accidente cerebrovascular isquémico, y esto se suele presentar en una frecuencia de un 8.5% en aquellos pacientes sin tratamiento fibrinolítico o antitrombótico, y solamente el 1.5% de los pacientes que sí son manejados presentarán esta transformación. Además que las situaciones asociadas a esto suelen ser la extensión del infarto, el efecto de volumen extenso, la hipodensidad precoz en la tomografía computada, la edad superior mayor a 60 años, ser nefrópata, tener fibrilación auricular, tener una presión del pulso mayor a 60 milímetros de mercurio al ingreso y, como ya mencioné, ser hipertenso. Dentro de los síndromes clínicos lacunares clásicos vamos a tener 4, y son la hemiparesia motora pura, el síndrome sensitivo puro, la hemiparesia atáxica y el síndrome de disartria mano torpe. Las localizaciones características son, en este caso, el núcleo lenticular en un 37%, la protuberancia en un 16%, el tálamo en un 14%, el núcleo caudado en un 10% y la cápsula interna en un 10%. Isquemia de pequeño vaso. Dentro de los síndromes clínicos que aquí se van a englobar tenemos la hemiparesia motora pura, con alteración en la estructura anatómica de la cápsula interna, brazo posterior o protuberancia anular, generando un déficit motor unilateral en cara, brazo y piernas y sin alteración sensitiva. El síndrome sensitivo puro. Aquí va a estar afectado el núcleo ventral posterolateral del tálamo, generando parestesias, hipostesias y déficit hemisensorial que involucra cara, brazo, tronco y pierna contralateral sin alteración motora. Hemiparesia atáxica, con afección del brazo posterior de la cápsula interna o protuberancia anular, generando hemiparesia que es más prominente en la pierna, así como en coordinación ipsilateral del brazo y la pierna. Disartria mano torpe, con afección en la protuberancia anular, generando debilidad facial, disartria, disfagia, debilidad y torpeza de la mano en el mismo lado del compromiso facial. No hay anomalía sensorial. Infarto venoso. Son lesiones redondeadas que respetan la corteza y se deben sospechar cuando hay una imagen muy sugerente de BC, pero no se circunscribe a ningún territorio arterial. En la imagen podemos observar una tomografía computada de cráneo transversal en fase simple donde observamos dos accidentes cerebrovasculares lacunares. Debemos sospechar esto en pacientes jóvenes con cefalea, con un déficit focal súbito o que pueda presentar convulsiones. El infarto venoso suele tener un cuadro clínico variado y diferente al infarto arterial. Es causa importante de deterioro neurológico subdiagnosticado y constituye el 0.5% de todos los EBCs isquémicos. Dentro de sus causas, vamos a tener causas locales y causas sistémicas. Las causas locales pueden ser sinusitis, mastoiditis, meningiomas, metástasis durales o meningoencefalitis. Y dentro de las causas sistémicas, la deshidratación, el embarazo, el puerperio, el síndrome nefrótico y un traumatismo cráneoencefálico. Signos de trombosis sinusal. Podemos tener signos directos y signos indirectos. Dentro de los signos directos tenemos el signo delta vacío o triángulo en el seno sagital superior y el signo del cordón en venas corticales. Y dentro de los signos indirectos tenemos el edema uni o bilateral no correspondiente al territorio arterial, la hemorragia uni
o bilateral y el reforzamiento regional leptomeningio, así también la hemorragia subaracnoidea regional en la convexidad. La siguiente diapositiva hace referencia a una paciente femenina de 29 años, la cual está sujeta a tratamiento con esteroides. En la imagen de arriba del lado izquierdo tenemos una tomografía de cráneo en una fase contrastada tardía en la que se observa un defecto de reflexión del seno sagital superior con forma de triángulo, signo del delta vacío. Luego tenemos imágenes de angiografía venosa por resonancia magnética y secuencia T1 con gadolinio transversal y sagital en la que se corrobora lo identificado mediante la tomografía computada. La resonancia magnética es más sensible que la tomografía computada para edema durante las primeras horas de evolución de la isquemia. En el 82% de los pacientes con diagnóstico clínico de infarto agudo, la resonancia magnética demuestra alteraciones en las primeras 24 horas del ictus, en comparación con el 58% de las tomografías computadas. La resonancia magnética define mejor la extensión del infarto, pero puede dar falsos negativos en el 10 o 20% de los pacientes con infarto agudo, así como también es menos eficaz que la tomografía computada para demostrar hemorragias agudas. La tomografía computada es el método de elección en el diagnóstico inicial diferencial del ictus en su fase inicial. En la siguiente imagen, en el inciso A, podemos observar una tomografía computada de cráneo en fase simple transversal con ventana para cerebro, donde vamos a ver una zona hipodensa de morfología trapezoidal en región temporoparietal derecha, con afección córtico-subcortical, secundaria a edema citotóxico por infarto isquémico agudo en el territorio de la arteria cerebral media derecha. En la imagen del inciso B se muestra una tomografía de cráneo en fase simple transversal con ventana para cerebro de otro paciente y podemos observar un área hipodensa de morfología digitiforme con la típica apariencia de edema en dedos de guantes, que afecta mayormente a la sustancia blanca del parénquima en la convexidad alta derecha, secundaria a un edema vasogénico. Técnicas de imagen. El objetivo de ellas es establecer el diagnóstico definitivo de evento cerebrovascular y determinar si es posible salvar regiones del cerebro, determinar si el cuadro neurológico se debe a causa no isquémica primaria o subaracnoidea, o identificar un posible componente hemorrágico del infarto. La tomografía computada nos ofrece diversas ventajas. Entre ellas están establecer el diagnóstico correcto de infarto o hemorragia cerebral, distinguir otras afecciones que pueden simular un ictus, especialmente los tumores. Permite el estudio evolutivo y el control de las complicaciones y puede ser utilizada en pacientes con marcapasos, clips metálicos o con monitorización. La tomografía computada en el infarto cerebral nos puede ofrecer datos que nos van a hablar sobre el tiempo de evolución. En un infarto hiperagudo menor a 12 horas, vamos a observar imágenes normales de un 50 a un 60%, arteria hiperdensa en un 25 a un 50% y oscurecimiento de los núcleos lentiformes. En un infarto agudo de 12 a 24 horas, los ganglios basales se van a observar de baja densidad y va a haber pérdida de la interfase gris y blanca, borramiento de los surcos. En un infarto subagudo de 1 a 3 días va a haber efecto de volumen progresivo, áreas de baja densidad en forma de cuña que afectan a las sustancias gris y blanca y puede presentarse una transformación hemorrágica. Con un tiempo de evolución de 4 a 7 días, va a verse realce de las circunvoluciones, efecto de volumen y el edema persiste. Y hablando ya de un infarto cerebral más tardío, de 1 a 8 semanas, el realce de contraste persistirá y se resuelve el efecto de volumen. Pueden presentarse calcificaciones transitorias. Hablando de infartos cerebrales crónicos, aquellos que van a durar meses a años, vamos a tener la presencia de cambios encefalomalásicos, pérdidas de volumen y calcificaciones infrecuentes. La tomografía computada sin medio de contraste no solamente es útil para identificar hemorragia,
sino que también nos ayuda a encontrar signos tempranos de isquemia. Pueden haber signos subjetivos de isquemia cerebral incluso en las primeras 6 horas. De hecho, se han observado datos de isquemia cerebral en algunos pacientes con solamente 2 horas de evolución. Dentro de los signos subjetivos tenemos el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y blanca, atenuación del núcleo lenticular, peor diferenciación entre la sustancia gris, núcleo lenticular y cápsula interna y externa, y asimetría de los surcos corticales. La siguiente diapositiva nos muestra una imagen en relación a una paciente con 6 horas de evolución de un infarto cerebral. Se trata entonces de un infarto hiperagudo. Tenemos una tomografía de cráneo en fase simple transversal con ventana para cerebro, donde observamos la mala diferenciación de la sustancia gris y blanca a nivel frontoparietal derecho, además de borramiento de los surcos de este mismo lado. Otro signo precoz del infarto del territorio de la arteria cerebral media es el signo de la pérdida de la cinta insular, que corresponde al oscurecimiento de la sustancia gris en el margen de la corteza insular, con pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. En la imagen podemos observar una tomografía computada de cráneo en fase simple transversal con ventana para cerebro, donde vamos a ver señalizado el signo en el lado izquierdo, en este caso marcado por la flecha roja, y a la derecha las flechas blancas marcan la sustancia gris conservada de la corteza insular. También se puede observar hiperdensidad en el territorio de la arteria cerebral media proximal como signo precoz de infarto, debido a un trombo agudo o embolia calcificada alojada en la arteria cerebral media, y también se puede observar por un alto nivel de hematocrito o calcificación de la arteria cerebral media. En la imagen vamos a observar una tomografía computada de cráneo en fase simple transversal, donde vemos el signo de la arteria cerebral media derecha hiperdensa. Inclusive, como ya mencioné antes, tras 2 horas de comenzado el evento vascular isquémico agudo en el territorio lentículo estriado, se puede observar hipodensidad en el núcleo lentiforme por un edema citotóxico, el cual podemos observar en la imagen señalizado con la flecha de color amarillo. En esta diapositiva observamos otra imagen, la cual nos señala el signo de la cita insular. Datos agudos. Al cabo de 12 a 24 horas aparecerá una zona borrosa hipodensa en el territorio correspondiente. El efecto de volumen puede ser muy tenue en el primer momento. Nos puede dar, en este caso, mejor definición del área hipodensa o de isquemia, un edema significativo y un efecto de volumen sobre estructuras adyacentes. Datos subagudos. La zona empieza a estar claramente delimitada al cabo de 24 horas, con efecto de volumen más marcado, alcanzando su máxima expresión de 3 a 5 días después del episodio cerebrovascular. El área afectada será en este caso hipodensa o puede aparecer normal. En esta imagen observamos una tomografía computada de cráneo en fase simple, transversal, con ventana para cerebro, donde vemos una hipodensidad dentro del lóbulo frontal izquierdo, con una pérdida de la diferenciación. El núcleo basal se encuentra respetado y existe un mínimo efecto de volumen. Conforme el tiempo pasa, el edema comenzará a disminuir y las pequeñas cantidades de hemorragias petequiales corticales darán como resultado una elevación de atenuación de la corteza, y esto se conoce también como un fenómeno de niebla. Para hablar de un infarto crónico es aquel que se encuentra establecido de 1 a 8 semanas de evolución y en este caso desaparece el efecto de volumen y aumenta la hipodensidad. Dentro de sus datos crónicos se encuentran la disminución del edema, por lo tanto, la zona hipodensa del tejido dañado y áreas de glosis y atrofia. Conforme la evolución se va dando, se producirá una transformación encefalomalásica y la lesión aparecerá con densidad parecida a la de líquido cefalorraquídeo. ASPEX es un test tomográfico utilizado para optimizar la identificación de los cambios isquémicos cerebrales.
En la imagen podemos observar los territorios cerebrales etiquetados cada uno para una puntuación de 10 puntos, utilizando el sistema ASPEX. Vemos en la imagen de la izquierda el etiquetado con letras que corresponde al siguiente: C de núcleo caudado, I de ínsula, L de núcleo lentiforme y C de cápsula interna, y de M1 a M6 las regiones corticales. En este caso, la escala de ASPEX, que va de 0 a 10 puntos, vamos a poder calcular el puntaje restando un punto de 10 si se evidencia hipodensidad del parénquima en cada una de las regiones definidas. En este caso, el puntaje de ASPEX tiene importancia para poder decidir el manejo del paciente y si es candidato o no a un tratamiento endovascular, el cual es posible si se presenta un ASPEX mayor o igual a 7. También nos puede ser útil para predecir el pronóstico funcional del paciente y predecir también el riesgo de hemorragia cerebral sintomática posterior a un tratamiento. La resonancia magnética es la técnica de elección en hemorragias cerebrales en fases subagudas y crónicas, a la vez que constituye la única técnica que puede demostrar la hemosiderosis del sistema nervioso central por sangrado subaracnoideo crónico recurrente. Es útil para observar infartos cerebrales en estadios iniciales o hiperagudos menores a 1 hora, lesiones del tronco encefálico o lesiones de la fosa posterior. Nos sirve también para poder observar de manera precoz el edema cerebral, el cual se producirá como una consecuencia de un aumento del volumen de agua en el parénquima cerebral. En la isquemia, este es de tipo vasogénico y siempre coexiste con la lesión primaria en las primeras fases y contribuye al efecto de volumen, el cual puede comprimir los capilares aún funcionantes y propagar la isquemia. También nos puede ser útil para valorar el efecto de volumen, el cual es el desplazamiento de las estructuras de la línea media por el edema cerebral asociado. Podemos valorar también atrofia cortical. Los procesos de atrofia cortical comienzan a ensanchar los surcos y aumentan su profundidad, así como los ventrículos adyacentes. También podemos observar leucoaraiosis, que es la desmielinización de la sustancia blanca del cerebro que se observa en una zona hiperdensa en T2 de aspecto parcheado y con una localización periventricular o subcortical. En una resonancia magnética en base a datos de infarto hiperagudo temprano, vamos a poder observar datos a partir de un intervalo de tiempo de 0 a 6 horas. En una secuencia de T1 más gadolinio, observaremos reforzamiento arterial después de 2 horas. Y en una imagen potenciada en difusión, vamos a observar restricción aumentada. En una secuencia ADC, vamos a observar restricción disminuida. Hablando de los infartos hiperagudos tardíos en un intervalo de tiempo de 6 a 24 horas, nosotros vamos a poder observar en las secuencias de T2 un aumento de señal después de 8 horas. En la secuencia FLAIR, un aumento de señal después de 6 a 12 horas posteriores al comienzo de los síntomas, y en la susceptibilidad de ecogradiente, una transformación hemorrágica dentro de 0 a 12 horas. En la siguiente imagen podemos observar resonancias magnéticas que hacen alusión a la secuencia T2 y la secuencia FLAIR, demostrando hiperintensidad en el territorio de la arteria cerebral media. Obsérvese la participación del núcleo lentiforme y la corteza insular. En resonancia magnética, hablando de un infarto agudo, este va a englobar el intervalo de tiempo de 24 horas a una semana. En la secuencia de T1 más gadolinio vamos a observar un reforzamiento arterial y meningio y un reforzamiento parenquimatoso después de 5 a 7 días en infartos incompletos. En susceptibilidad ecogradiente vamos a observar una transformación hemorrágica más común dentro de las 48 horas y el riesgo permanece latente hasta por 5 días. La siguiente imagen hace alusión al territorio de la arteria cerebral media derecha. La imagen del inciso A es una imagen potenciada en difusión. El inciso B es una imagen ADC con restricción a la difusión del territorio de la arteria cerebral media derecha.
El inciso C es una secuencia Flair y el inciso D es una secuencia en T2 en la cual se observa hiperintensidad por edema y efecto de volumen con borramiento surcal leve. En la secuencia de T1 con gadolinio vamos a observar el patrón de contraste determinado por el tiempo de infarto. El patrón arterial, en este caso, el reforzamiento intravascular ocurre primero y se ve de 0 a 2 horas después del infarto. Desaparece una semana después y no es específico de infarto. Ahora, el patrón de contraste meningio es más raro y puede aparecer en la primera semana después del infarto. Ocurre solo después de infartos grandes en meninges adyacentes. En la siguiente imagen vamos a observar dos resonancias magnéticas en las cuales podemos ver reforzamiento leptomeningio y giral en EBC subagudo de dos pacientes diferentes. En la izquierda vemos una secuencia de T1 con contraste de una mujer de 59 años de edad en la cual se observa un reforzamiento leptomeningio en el lóbulo parietal posterior. Y en la imagen de la derecha también una secuencia en T1 con contraste en un paciente masculino de 59 años, el cual presenta un reforzamiento giral, marcado con la cabeza de flecha, en el lóbulo frontoparietal. Dentro del infarto subagudo, aquel que va a ir de 1 a 3 semanas, vamos a ver en la secuencia de T1 más gadolinio un reforzamiento parenquimatoso en un infarto completo en un intervalo de tiempo de 1 a 8 semanas. En una secuencia T2 vamos a observar un aumento de señal con un fenómeno de niebla, el cual aparecerá en 2 a 3 semanas. En base a la susceptibilidad ecogradiente vamos a observar transformación hemorrágica infrecuente después de una semana. En la imagen potenciada en difusión vamos a ver un aumento de señal de los días 10 al 14 y posteriormente se va a ver isointenso. Y en ADC vamos a ver una disminución de la señal de los 7 a 10 días, con una pseudonormalización de 11 a 15 días y después un aumento de intensidad de señal. En la secuencia T1 con gadolinio se observa un reforzamiento parenquimatoso, el cual empieza de 5 a 7 días después del infarto completo y se ve entre una semana hasta 4 meses. Si el reforzamiento parenquimatoso persiste más de 8 a 12 semanas, el diagnóstico puede deberse a otra causa. En la imagen podemos observar una resonancia magnética con reforzamiento parenquimatoso en la corteza insular y lóbulo frontal derecho de corteza adyacente. En base al infarto crónico, este va a ser con una duración mayor de 3 semanas. En la secuencia Flair vamos a ver una disminución de la intensidad de señal con gliosis y encefalomalacia. En la imagen potenciada en difusión, esta imagen se va a observar variable y puede ser isointenso o también con presencia de encefalomalacia. Y en la secuencia ADC podemos observar aumento en la intensidad de señal. Ahora vamos a abordar el tema de isquemia en pediatría. Isquemia en pediatría. En base a la epidemiología tenemos que se encuentra dentro de las 10 principales causas de muerte en la infancia. La suelen presentar 10.7 niños por cada 100.000 y engloba varios tipos, siendo el 45% a cargo del evento vascular cerebral arterial isquémico, pero también puede estar presente la trombosis venosa y de senos venosos y el evento vascular cerebral hemorrágico. Los pacientes pediátricos suelen tener la característica de la plasticidad neuronal, la cual la vamos a definir como la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse funcional y anatómicamente en presencia de influencias de diversas patologías e influencias normales de desarrollo como puede ser el aprendizaje y la memoria. La plasticidad neuronal en los niños se va a encargar de la remodelación y formación de nuevas redes sinápticas, de mayor fortaleza en las sinapsis, de la realización de nuevas funciones en neuronas, de la formación de nuevas neuronas a partir de las células madres, de la muerte neuronal y de la migración e integración de neuronas.
Dentro de los factores de riesgo de los eventos vasculares cerebrales isquémicos tenemos las cardiopatías, la anemia drepanocítica, las arteriopatías no inflamatorias, las anormalidades de la coagulación, las infecciones, los traumatismos craneales, la migraña, el uso de drogas, las enfermedades metabólicas y dentro de la isquemia en base a la trombosis cerebral venosa, podemos tener etiologías similares a las anteriores mencionadas, pero también se pueden agregar algunos estados como el de deshidratación, los traumatismos craneales, las intervenciones neuroquirúrgicas y en base al EBC hemorrágico podemos tener como factores de riesgo las malformaciones vasculares, las enfermedades hematológicas con alteraciones de las plaquetas y de la coagulación o los tumores intracraneales. Tratamiento. Tiempo de ventana de terapia trombolítica. El tiempo de ventana va a depender del tiempo de evolución del paciente. En aquellos pacientes de 0 a 4.5 horas se pueden beneficiar de forma intravenosa del activador de plasminógeno de tejidos. Aquellos pacientes con un tiempo de evolución de 0 a 6 horas se pueden beneficiar de la aplicación intraarterial del activador de plasminógeno de tejidos. En aquellos pacientes de 0 a 8 horas son candidatos a un neurointervencionismo con disrupción mecánica y embolectomía, preferentemente en la circulación arterial. Y en aquellos pacientes con una evolución de 0 a 24 horas son candidatos a un neurointervencionismo con disrupción mecánica y una embolectomía, preferentemente en la circulación posterior. Tratamiento. Activador tisular del plasminógeno humano. Dosis de 0.9 miligramos por kilo. Los pacientes suelen presentar datos de mejoría en comparación con un placebo. El potencial beneficio es para aquellos pacientes que tienen un tiempo de evolución menor de 3 horas, que tienen una escala de NIS entre 4 y 20 puntos, o pacientes menores de 75 años. Cabe mencionar que la escala de NIS es una escala de valoración clínica en los pacientes con ictus isquémico, en el cual se les va dando un puntaje en base al resultado que obtengan en su exploración neurológica. Tratamiento. Intravenoso. En las primeras 3 horas del inicio del déficit neurológico, no en situaciones que abarquen más de un tercio de la arteria cerebral media, no cuando hay área hipodensa, y mejor cuando no incluye la carótida interna o las arterias cerebrales. Intraarterial. En pacientes que llevan 6 horas del episodio, quienes no son elegibles para una terapia intravenosa. En vasos grandes. Percutáneo. La trombolisis intraarterial se lleva a cabo de dos formas. Una, con agentes trombolíticos que trabajan en la cascada de coagulación plasminógeno a plasmina, la cual degrada la fibrina de los coágulos. O dos, a través de métodos mecánicos de extracción del trombo. Estas dos formas de tratamiento también pueden ser utilizadas en conjunto. Contraindicaciones. Aumentan el riesgo de hemorragia. Aquellos pacientes que tengan ingesta de anticoagulantes, descontrol hipertensivo, trombocitopenia, historia de hemorragia, pacientes mayores de 80 años, pacientes con evento vascular cerebral pequeño, pacientes con un evento vascular cerebral grande, cirugía mayor o trauma de menos de 3 meses o un infarto al miocardio reciente. Complicaciones. El 25% de los pacientes presentarán complicaciones con o sin tratamiento. El 30% aumenta el tejido isquémico y el 30% suele desarrollar edema. El edema citotóxico tiene un pico en los días del 1 al 3, lo que puede ocasionar efecto de volumen importante y pueden llegar a necesitar cirugía. El 10% de los pacientes desarrollarán hemorragia y el 11% otro evento isquémico. Angiografía posterior al tratamiento. En base a la escala de perfusión en angiografía en la circulación cerebral, los pacientes
pueden llegar a dividirse en diferentes grados en base a su evolución posterior al tratamiento, siendo el grado 0 la no perfusión con no existencia de flujo anterógrado más allá del punto de obstrucción. Grado 1, con penetración con mínima perfusión, mínimo flujo anterógrado más allá del punto de obstrucción. Grado 2, perfusión parcial, flujo anterógrado tras la oclusión que opacifica los vasos distales a la oclusión, aunque enlentecido con respecto al resto de los territorios vasculares. Grado 2A, perfusión menor a 2/3 del total del territorio vascular. Grado 2B, perfusión del total del territorio vascular, aunque con flujo enlentecido. Y grado 3, perfusión completa, en la cual se aprecia flujo anterógrado normal. También podemos ver en esta diapositiva la escala de discapacidad modificada de Rankin. En los pacientes con un puntaje de 0, vamos a tener que el grado de discapacidad no existe, es decir, se trata de pacientes normales. Pacientes con un puntaje de 1 son aquellos pacientes que pueden realizar actividades normales con mínimas limitaciones y síntomas. Pacientes con un puntaje de 2 son aquellos pacientes con una discapacidad leve, incapaz de llevar a cabo todas sus actividades normales, pero capaces de atender sus funciones sin necesitar ayuda. Puntaje 3. Discapacidad moderada. Requieren ayuda, pero pueden deambular sin asistencia. Puntaje 4. Discapacidad moderadamente severa. Necesitan ayuda con sus necesidades corporales y necesitan ayuda para deambular. Puntaje 5. Discapacidad severa. Confinamiento a la cama. Paciente que requiere cuidados constantes y paciente con incontinencia. Puntaje de 6. Pacientes en los cuales se ha presentado la muerte.